Bien, pues vamos a dar inicio. Si por favor silencian sus micrófonos para que no se apoyen. En otras ciudades, la gente sale y hace dinero. En Dublín, la gente inteligente se queda en casa y escribe libros. Santiago Posteguillo. Buenos días a todas y todos. Yo soy Austraberta Correa Cardoso y estaré coordinando esta actividad. A nombre de nuestras autoridades educativas, les damos la más cordial bienvenida a todas y todos los que el día de hoy se han dado cita en esta mañana literaria. Directivos, docentes, administrativos, público en general que nos acompaña y de manera especial a los estudiantes de los diferentes centros educativos del COBAEM. Dentro del marco del programa institucional ICOBAEN, se ha organizado una nueva lectura interpretativa para toda la comunidad bachiller. El objetivo de esta actividad es seguir impulsando el gusto por la lectura y la escritura en toda la comunidad educativa, de manera especial en los estudiantes. El libro que en esta ocasión se compartirá se titula La noche en que Frankenstein leyó El Quijote, del escritor español Santiago Posteguillo, un maestro de literatura y novelista de gran prestigio. La duración de la actividad será de 1 hora, 30 minutos aproximadamente. Al terminar la lectura, se abrirá un espacio de preguntas y respuestas por un tiempo de 15 a 20 minutos. Para disfrutar mejor la lectura, les invito a que silencien sus micrófonos y, si es posible, prendan su cámara. El ponente de esta lectura es el ya conocido por toda la comunidad bachiller, el doctor Juan Anastasio Escobedo Díaz, docente y promotor de lectura de nuestra institución, para quien pido un fuerte aplauso virtual y a quien le cedo el uso de la voz. Adelante, maestro Juan Anastasio. Pasaba mucho con mi sobrino Adrián. Muchas gracias. Solicito que nos apoyen apagando micrófonos, porque yo no puedo hacerlo desde Sí, acá. yo lo voy a hacer. Muchas gracias. Vamos a iniciar. Les agradezco a todos su presencia. ¿Me escuchan bien todos? Bien. Vamos a iniciar. Les agradezco a todos que estemos reunidos esta mañana para poder explorar una obra muy interesante que puede resultarles práctica para iniciarse en la lectura de libros más amplios. Y hablar de libros es en el fondo hablar de la humanidad misma, de sus miedos, de sus sueños, de sus guerras, de sus preguntas y también de esa necesidad tan humana de contar historias para que no desaparezcan en el olvido o no desaparecer en el olvido. Quiero compartir con ustedes algunas páginas del libro La noche en que Frankenstein leyó El Quijote, un libro escrito por Santiago Posteguillo que funciona como una especie de gabinete de curiosidades literarias. Será un recorrido lleno de anécdotas, de misterios, de coincidencias y episodios sorprendentes relacionados con grandes autores y obras que han marcado la historia de la literatura universal. Este libro reúne 21 historias breves. Hay que verlas como puertas de entrada al inmenso mundo de los libros. Cada capítulo permite asomarse a las obras, al contexto en el que fueron escritas, a las obsesiones de sus autores y a los accidentes del destino que hicieron posibles ciertos textos o que estuvieron a punto de impedirlos para siempre. Leer este libro es como abrir un antiguo baúl lleno de objetos extraños y también fascinantes. Cada relato ofrece apenas una pequeña muestra, una breve degustación si ustedes quieren, suficiente para despertar la curiosidad y dejar en el lector el deseo de seguir explorando. El propio autor define esta obra como un paseo fascinante y diferente por la historia de los libros. Y esto es precisamente eso, un viaje. Un viaje que comienza con la invención del alfabeto y con la necesidad humana de conservar la memoria, porque antes
de las bibliotecas, antes de las imprentas y antes incluso de las civilizaciones, alguien sintió la urgencia de narrar, tal y como vemos en la última página del libro, en el último párrafo, página 215. La historia es memoria y tenemos memoria colectiva desde que anotamos lo que nos sucede. Pero más allá de la historia, mucho antes, seguramente en alguna cueva del Paleolítico, un hombre dejó perplejos a los miembros de su tribu con un relato sobre una cacería. O quizá fue una mujer con un cuento que se inventó sobre las nubes y las estrellas para calmar el miedo de un niño. Allí empezó todo. Y sí, he comenzado por el final. Y no pretendo leer el libro completo, tampoco abarcar todos los temas que contiene. Lo que quiero es algo más sencillo y quizá más cercano. Quiero compartir con ustedes, de manera original había preparado 5 historias del libro, pero al estar calibrando el tiempo que nos podría tomar, la he hecho más pequeña y solamente contaré 4 de las historias. 4 momentos capaces de despertar la curiosidad. Es posible que alguna de ellas los lleve después a ustedes a buscar el autor o a la novela o a una historia que termine marcando su propia vida como lector. Antes de comenzar el recorrido, detengámonos un momento en la figura del autor. La maestra Austreberta ya hablaba sobre quién es Posteguillo, Santiago Posteguillo. Cuando empezamos a leer su libro, se percibe inmediatamente su formación literaria. Profesor universitario, un doctorado, especializado en lengua, literatura inglesa, estudios de literatura creativa y lingüística en Estados Unidos y también de análisis del discurso y traducción en el Reino Unido. Más allá de los títulos académicos, Santiago Posteguillo se ha convertido en uno de los novelistas históricos más reconocidos de la literatura contemporánea en español. Y yo lo veía en manos de mi madre, varios de sus libros muy gruesos, donde leía Y yo, Julia, o Roma soy yo, o Africanos, el hijo del cónsul, Las legiones malditas, La traición de Roma, entre algunos de sus libros. El año pasado publicó Los Tres Mundos, obra con la que concluye su trilogía sobre Julio César. Así que se ha especializado en ser narrador de historias, en específico sobre el mundo del Imperio Romano. Ahora sí, los invito a todos a abrocharse sus cinturones, porque vamos a viajar por historias donde los protagonistas no son héroes de carne y hueso, serán libros. Libros que sobrevivieron incendios, censuras, guerras y olvidos. Libros que cambiaron la manera de pensar el mundo. ¿Están listos? Iniciamos. Este capítulo, si ustedes tienen el libro en papel o digital, busquen el capítulo que se llama El secreto de Alice Newton. El secreto de Alice Newton. Y vamos a leer juntos. La historia de Alice no es la de una escritora. La historia de Alice es la historia de una niña de 8 años a la que le gustaba leer. Un día de 1996, Alice Newton pasaba la tarde en su casa, algo aburrida, porque no tenía nada nuevo que le resultara interesante para leer en ese momento. La niña oyó que la puerta de entrada se abría. Su padre, el señor Cunningham, regresaba del trabajo y Alice estaba segura de que, fiel a su costumbre, traería libros, notas y cuentos de todo tipo. Y es que el señor Cunningham era editor. Pero además, no se trataba de un editor cualquiera, sino que, para fortuna de Alice, su padre estaba especializado en la publicación de libros infantiles. De allí la pasión de Alice por la lectura. La niña fue corriendo a la puerta, en parte porque quería a su padre y en parte porque tenía la esperanza de que hubiera traído algo genial para leer. Hola, papá, exclamó Alice, y le dio un beso y un abrazo. Su padre iba a corresponder de igual forma,
pero para cuando dejaba la cartera en el suelo para poder abrazar a la niña, ésta ya había dado un paso atrás y le miraba con cara ilusionada y expectante. Barry Cunningham, no obstante, no parecía estar tan contento. Había sido un día duro en la editorial Bloomsbury. Muchos manuscritos para leer, pero casi nada, por no decir nada de nada, que mereciera la pena. Hasta se había olvidado y no lo había llevado nada que pudiera gustarle a Alice. Solo llevaba consigo uno de esos manuscritos, no demasiado interesantes, pero que la niña seguía mirando con esa cara de ilusión. Su mente intentó encontrar alguna salida para no decepcionarla. Se acordó entonces del último texto que había recibido de la agencia literaria Christopher Little. Lo había empezado en la oficina. Listo, conéctate. Mira, ahí está, Carlos. Conéctate. Luego, ay, voy. Perdón, se silenció tu micrófono, Juan. Perdón. Gracias, Austrata. El autor o era autora, Barry Cunningham, no se acordaba bien, ni siquiera lo había escrito en computadora. ¿Qué podía esperarse de alguien así? A la pequeña Alice no le pareció importarle demasiado cómo hubieran escrito aquel cuento, o aquel principio del libro, o lo que fuera. Cogió el manuscrito que se le presentaba a modo de sorpresa, como si lo hubiera tenido todo preparado su padre, y rauda fue al refugio de su habitación, jugando a subir por los peldaños de la escalera de dos en dos. Alice Newton bajó de su cuarto una hora después de haber desaparecido con aquel manuscrito. Se plantó entonces frente a su padre y le habló con decisión. This is so much better than anything else that you have brought home, Dad. Esto es mucho mejor que cualquier otra cosa que hayas traído antes, papá. Y acto seguido pidió más para leer. No tengo más, respondió su padre, algo sorprendido por la reacción de su hija. Pero tiene que haber más, papá. Esto tiene que ser el principio. Dime que hay más, papá, por favor. Y ante la faz de desolación de Alice, Barry Cunningham añadió con decisión: No te preocupes, hija. Conseguiré el resto del libro, te lo prometo. Una promesa hecha a una niña ha de mantenerse por encima de cualquier cosa. Así que Barry Cunningham, nada más regresar a su oficina el día siguiente, llamó a la agencia Christopher Little y, sin pensarlo más, ofreció un adelanto de 1.500 libras esterlinas por el manuscrito completo. En la agencia literaria no regatearon, colgaron el teléfono, entre confusos y extrañados, pero tampoco le dieron más importancia al asunto. Eso sí, llamaron a la persona que había escrito el texto para que estuviera al corriente del interés del señor Cunningham. Por su parte, Barry Cunningham dejó el teléfono colgando despacio. Estaba pensando en que ya era hora de hacerse con un teléfono móvil de esos que están haciéndose populares. Eso le daría más libertad para llamar a las agencias y los autores desde cualquier sitio. Sus ojos se fijaron entonces en la copia del manuscrito que había leído No, no su me sale, hija pero ya la me tarde cobró. anterior. En fin, dijo, lo publicaría aunque solo fuera para que su Alice pudiera verlo en el formato de libro, pese a que no tenía claro que fuera a recuperar todo el dinero de la inversión. El teléfono volvió a sonar. El señor Cunningham lo cogió de nuevo. La agencia literaria le devolvía la llamada anterior para confirmarle que la autora del manuscrito, se trataba de una mujer, aceptaba su oferta sin discusión. A los pocos días, la escritora firmaba el contrato. Barry Cunningham dudó un instante, pero al final, de buena fe, pensó que era oportuno dar un consejo realista a aquella joven autora. Las ilusiones mal administradas conducían a tremendos fracasos, y aquella mujer tenía hijos. Y es que muchos escritores nobles confunden el hecho de conseguir publicar un libro con el éxito. Se trata de cosas diferentes. Publicar una novela es un gran paso, pero no conlleva, ni mucho menos, un éxito de ventas garantizado. Muchos escritores caen en el error de pensar que lo uno suele llevar a lo otro.
cuando la concatenación de ambas cosas, publicación y éxito, es más excepcional que habitual. Sigue una parte donde está el diálogo entre el editor y la escritora, y él le quiere decir que abandone la escritura y que se dedique a otra cosa, porque de eso no va a vivir. Ella contesta, ¿y no cree que yo pueda vivir de la escritura? Barry Cunningham suspiró, pero fue preciso en su respuesta. A decir verdad, y sin querer ofenderla, y dicho con la mejor de las intenciones, no, no creo que pueda vivir de escribir cuentos para niños. La escritora recibió aquel comentario con una sonrisa que demostraba que estaba acostumbrada a digerir decepciones en su vida. Arrastraba un divorcio, la reciente muerte de su madre, varios años de penurias económicas y 12 negativas de diferentes editoriales. A decir verdad, el consejo del señor Cunningham no parecía un mal consejo. La escritora asintió en silencio. Solo se publicaron en aquella ocasión 1000 ejemplares de aquella primera edición. No tenía ningún sentido hacer más. 500 de esos ejemplares fueron a parar directamente a bibliotecas y los otros 500 se comercializaron y se vendieron. Ahora, cada uno de esos libros de la primera edición vale entre 16,000 y 25,000 libras esterlinas. Y es que ese libro, cuyo primer capítulo tanto gustó a la niña Alice Newton, hasta el punto de provocar la publicación del manuscrito por parte de su padre, el editor de la ahora todopoderosa pero antes muy pequeña editorial Bloomsbury, se titulaba Harry Potter y la piedra filosofal. La serie avanzó con otros 6 títulos más, y luego vino Hollywood y la sistemática y minuciosa adaptación de todos y cada uno de esos libros. Alguno incluso dividiendo la novela en 2 partes para crear una película adicional. Así de bueno era el negocio. Años después, habla el autor de este libro, impresionado por el éxito arrollador de Harry Potter, me sentí en la obligación, como profesor de lengua y literatura inglesa, de al menos leer algo de la saga del Niño Mago, que ha llegado a vender más de 400 millones de ejemplares en todo el mundo. Leí el primer capítulo y comprendí a Alice. Aquello era muy bueno. Me leí 5 de los libros de la saga de un tirón. J.K. Rowling ha hecho que millones de niños y adolescentes se acostumbren a leer libros de hasta 900 páginas. Me consta que ahora tengo lectores que empezaron en la lectura con Harry Potter y que luego continúan con otras novelas de otros autores, incluso con las mías. Esa es otra forma en la que Alice Newton influyó en mi vida. Así que, millón de gracias a J.K. Rowling. Yo creo que lo que ha hecho es muy grande, pese a los muchos detractores que me consta que tiene. Yo no puedo evitar pensar que es un mérito indiscutible conseguir que millones de niños y adolescentes lectura. Ah, y otro millón de gracias para Alice. ¿Qué habría sido de los lectores de Potter sin ella? No me ha sido posible averiguar qué es hoy día de la pequeña Alice Newton. Espero que se haya hecho editora, porque tiene el instinto. Así que, ¿qué tiene Harry Potter para haberse convertido en mucho más que una saga de libros? ¿Cómo es que logró transformarse en uno de los fenómenos culturales y comerciales más grandes de las últimas décadas? La respuesta no está únicamente en la magia de Hogwarts, está en la manera en que ese universo logró crecer junto con sus lectores. Primero llegaron los libros, después las películas, más tarde aparecieron los videojuegos, la ropa, los juguetes y finalmente los parques temáticos, donde millones de personas pueden caminar por calles que antes solamente existían en la imaginación. El llamado mundo mágico de Harry Potter permitió a los seguidores sentirse dentro de la historia, como si por un instante también recibieran su carta de aceptación a Hogwarts. Mientras concluyo, les reto a todos ustedes a utilizar el chat de esta señal de Zoom. Escriban en el chat
palabras sueltas, palabras que se les vengan a la mente cuando piensen en Harry Potter. Mientras ustedes hacen eso, continúo yo dando una explicación de cierre sobre este capítulo y vamos a leer en voz alta lo que hayan puesto en el chat. La historia personal de Rowling también contribuyó a fortalecer el fenómeno, la idea de una escritora que pasó de enfrentar dificultades económicas a crear una de las franquicias literarias más exitosas del planeta, y terminó formando parte de este imaginario alrededor de la saga. Esto permitió que Harry Potter dejara de ser un éxito editorial para convertirse en un fenómeno cultural de alcance mundial. Pero la historia continúa. Por cierto, HBO prepara una nueva serie basada en la saga de Harry Potter, programada para estrenarse este año el 25 de diciembre. El proyecto plantea una adaptación más cercana a los libros originales y contempla aproximadamente 10 años de producción. La primera temporada tendrá 8 episodios y estará basada en el primer libro. Vamos a revisar juntos qué palabras pusieron ya en el chat. Y abro el chat para leer en voz alta. Y empezamos. Magia, 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 creatividad, imaginación, escoba, piedra filosofal, lentes, infancia, fantasía, magia, nostalgia hacia la infancia, creatividad, carácter, Inglaterra, soñar, imaginación, creación, el escribir paso a paso hasta llegar a ser un éxito, amistad, fantasía, curiosidad, astucia, cruciatus, descubrimiento, sangre sucia e inmunda, sangre sucia, conexión al idioma inglés, Dobby, lechuzas, aventura, varitas mágicas, inspiración, patronus, misterio, inteligente, valentía, castillos, ambición, poder, disciplina. Muy bien, y aquí tengo otras porque les pregunté a mis alumnos lo mismo y ellos me dijeron lo siguiente. La piedra filosofal, Azkaban, Slytherin, Hufflepuff, el sombrero seleccionador, Hagrid, Expelliarmus, Hermione, Ron, Draco, Malfoy, Mortífago, Carro Volador, Hedwig, Severus Snape, Voldemort, Umbridge, El Misterio, Nimbus 2000, Quidditch, Ojo Loco Moody, Piedra Filosofal, Cáliz de Fuego, Dumbledore, El Legado Maldito, Horrocruxes, El Fénix y podríamos continuar indefinidamente. Pero vamos a cambiar. Ya acabamos una de las 4 historias que les voy a compartir. Nos vamos con la segunda. Los que tengan el libro digital o en físico, les invito a que vayan y busquen el capítulo titulado El discurso. El discurso. Hablar en público ha sido desde hace siglos una de las herramientas más poderosas del ser humano. Con palabras se han inspirado a pueblos, iniciado revoluciones, defendido los ideales y también consolado corazones. Cada vez que una persona se pone de pie frente a otros para expresar una idea, compartir una emoción o defender una causa, entra en el terreno de lo que llamamos el discurso. Un discurso es una exposición oral organizada y pensada para comunicar algo a quienes escuchan. Puede informar, convencer, emocionar o incluso entretener. Requiere intención, estructura y sensibilidad hacia el público. Hay discursos que son leídos, memorizados o improvisados, pero todos tienen algo en común: la necesidad de transformar pensamientos en palabras capaces de llegar a los demás. Ayúdame. ¿Continuamos? Ok. Lo vemos incluso en momentos cotidianos. Cuando alguien recibe un reconocimiento, casi de inmediato surge la invitación. ¿Desea dirigir algunas palabras? Y entonces aparece el desafío: encontrar qué decir, ordenar las ideas, controlar los nervios, mirar al público, lograr que la voz no traicione lo que sentimos, porque hablar frente a otros parece sencillo, hasta que llega el momento de hacerlo. La historia que vamos a escuchar gira precisamente alrededor de eso, la difícil tarea de redactar y pronunciar un discurso.
Y aunque muchos podrían pensar que se trata de algo fácil, para el personaje de esta historia se convirtió en una experiencia mucho más compleja de lo que imaginaba. Vamos a escuchar. Primeros de mayo de 1885. Un amplio salón de una gran casa en Valladolid. Tres hombres, dos de pie, Gaspar y Pedro, y uno en el sillón, José, mantienen un debate airado. Esta vez tiene que aceptar, por Dios, han pasado más de 30 años desde aquello, exclamó Gaspar con vehemencia. Su interlocutor permanecía sentado en aquel sillón, mirando al vacío, sumido en los recuerdos del pasado, pero aún así respondió y su voz sonó como si viniera desde muy lejos. 37 años, Gaspar. Han pasado 37 años, más a mi favor, insistió el interpelado, pero al contemplar la efigie casi sin expresión de José y ver que no le estaban persuadiendo, miró al otro compañero escritor que había ido para intentar hacer entrar en razón a su amigo en común. Pedro, di algo tú también. Es más testarudo que un mulo. Pero Antonio de Alarcón, autor de grandes obras como El sombrero de tres picos, había acudido allí junto con su amigo, el también escritor Gaspar Núñez de Arce, para persuadir a José, Hola. don José, para ellos, para todos, para que aceptara un reconocimiento que se le quería otorgar, pero parecía que habían pinchado en hueso, o mejor dicho, habían pinchado en el viejo rencor que da el haberse sentido menospreciado. Gaspar tiene razón, don José. Eso que tanto recuerda pasó hace ya mucho tiempo. 37 años son toda una vida. Exacto, insistió don José. Toda una vida es lo que han tardado en rectificar. ¿Cuál era el problema entonces? ¿Qué era lo que tenía tan dolido a don José que no había aceptado algo? Gaspar Núñez y Pedro Alarcón se miraron y suspiraron al tiempo. Todo venía de aquel entonces, en 1847, cuando al fallecer Jaime Balmes se presentaron dos candidaturas para sustituirle en el banco vacío que éste dejaba en la Real Academia. Los candidatos eran, por un lado, Joaquín de Mora y por otro, don José. Y finalmente fue Joaquín de Mora, de mucha mayor edad, el elegido. Al año siguiente, al fallecer Alberto Lista, se propuso que don José reemplazara a este en el sillón vacío de la letra H. Esto se confirmó el 17 de diciembre de 1848. Pero don José, que había vivido como un menosprecio hacia su persona, su no elección el año previo, no se pasaba por la Real Academia para aceptar su ingreso oficial en la veterana institución. Ni siquiera preparó el discurso oportuno. Su silencio fue tan mudo como la letra que le había correspondido ocupar. Pero orgullo frente a orgullo, los académicos también se sintieron ofendidos por el desaire que les hacía don José al no acudir a aceptar el ingreso. Fue entonces en la reunión del 15 de noviembre de 1849 cuando la Real Academia incluyó en sus estatutos una norma por la que se decidía que si un académico elegido no aceptaba formalmente ingresar en la academia, su sillón quedaría vacante. Y como fuera que don José no hizo nada por aceptar, una vez más quedó excluido de la Real Academia, así durante decenios. Joaquín de Mora era mucho más mayor, argumentó Gaspar en un intento por suavizar el rencor de su admirado amigo. Y por favor, entonces usted solo tenía ¿cuántos? ¿30 años? 30, sí, confirmó don José. Pero mis obras se representaban ya por todos los teatros de España. Gaspar no sabía ya qué decir. Esto era cierto. El éxito de las obras de su amigo había sido precoz e incontestable, le gustara o no a la crítica o a los académicos más vetustos. Quizá hubo envidias en la elección de Joaquín de Mora, pero al fin de cuentas solo habían retrasado su elección un año. Cierto era que resultaba difícil posponerlo más tiempo con los carteles de las obras de don José por todas las ciudades de España.
Solo fue un año de retraso, arguyó también Pedro, y don José parecía que no los escuchaba. Gaspar dio media vuelta y fue junto a la ventana. Varios carruajes paseaban por el medio de un fuerte viento de primavera. Su amigo siempre había sido testarudo desde la juventud. Ya se enfrentó con su propio padre cuando éste quería hacer de él un hombre de provecho, de bien, alejado de poetas y de teatros, pero don José preferiría el arte, la literatura, el teatro y los versos. Se decía que don José robó un mulo y que con el dinero que sacó de la venta escapó de su familia para empezar su carrera artística. No estaba claro que la anécdota fuera cierta, pero el protagonista tampoco se preocupó de desmentirla. Luego llegaron sus primeras obras y con rapidez, el éxito, la poesía, los versos que declamaban los actores en sus deslumbrantes piezas teatrales llegaban al alma de todos, desde sus majestades reales hasta el pueblo llano, y a nadie dejaban indiferente. Siguieron entonces los viajes por todo el mundo, un matrimonio infeliz con una irlandesa y muchas amantes. Eso también, y la amistad de don José con el emperador Maximiliano en México o con los grandes escritores franceses como Alejandro Dumas o Victor Hugo, que parecían reconocer en él lo que los académicos no parecieron haber querido ver en 1847. Uno de los que estaban en esa reunión, Gaspar de Núñez, dijo: «Hay algo más que no nos quieres decir». Miró directamente a don José y con la certidumbre de que había dado con la clave. Quiero decir, hay algo más además de la rabia que tiene por lo que pasó. A usted le incomoda algo más. Nos conocemos bien. Háganos el favor al menos de no mentirnos a Pedro y a mí. Don José se encogió de hombros, la dio la cabeza. Está bien, es lo del discurso, dijo al fin. Pedro y Gaspar se miraron confusos. ¿Qué discurso?, preguntó Pedro. El discurso de ingreso, respondió don José, algo airado y levantando el tono de la voz, molesto porque sus amigos no le entendían. A ver, pero si ha ido por todos los pueblos de España declamando versos de sus obras en teatros abarrotados de público, dijo Gaspar. ¿Cómo puede incomodarle ahora hablar ante unos cuantos académicos? ¿No iba a ir el rey y toda la familia real y el presidente del Consejo de Ministros, Antonio Cánovas? Eso no es hablar ante cualquiera, contraargumentó don José. Pero usted es escritor. Las palabras son como arcilla para alguien capaz de escribir las obras de teatro que ha creado. No puede ser que... Yo soy poeta, interrumpió don José. Mis obras están en verso. Pues hable en verso, intervino entonces Pedro. Pero acepte de una vez y no la liemos más. Y para no dar opción a más debate o a nuevas negativas por parte de don José, añadió: y nos vamos. Gaspar y yo vendremos a recogerle unos días antes para el viaje. Pasó el tiempo, fueron por él, se presentaron para recibir finalmente su ingreso a la Academia de la Real Academia de la Lengua Española. Eran las 2 de la tarde del último día del mes de mayo de 1885. La sede de la Real Academia de la Lengua, en el número 26 de la calle Valverde, era demasiado pequeña para el revuelo que se había organizado. Además, la presencia confirmada de Su Majestad, el rey Alfonso XII, y el resto de la familia real contribuyó a que todo el mundo quisiera estar allí. Con 37 años de retraso, la academia iba a resolver al fin un error mayúsculo. Se trasladó todo el evento a los edificios de los que la Universidad Central de Madrid disponía en la calle San Bernardo, mucho más amplios para dar cabida a tantas personalidades como deseaban ser testigos del gran acto de incorporación a la Academia de don José. El testarudo don José, que por fin a sus 68 años parecía haber aceptado formar parte de la veterana institución. Su Majestad Alfonso le concedió la palabra. Don José asintió.
Se situó en el estrado desde el que le correspondía dar el discurso de recepción en la academia. Imagínenlo. Tosió. Se aclaró la garganta con un sorbo de vaso de agua que a tal efecto habían dispuesto en un extremo del estrado. Saludó a sus majestades, al resto de los miembros de la familia real, al presidente del gobierno, a los ministros, al señor rector y al resto de autoridades. Hasta ahí todo iba bien. Volvió a toser y a aclararse la garganta. Sacó unos papeles del bolsillo y los puso sobre el estrado. Se sabía el texto de memoria, pero siempre era tranquilizador tenerlo delante por si se quedaba en blanco. Y empezó. Mi recepción, señores, como todo lo que me sintetiza o me revela, como todas mis obras y mis hechos, para ser natural, va a ser excéntrica. Pero excéntrica y lógica, su forma. Una tan solo puede ser, y es esta. ¿Qué es lo que me ha valido la honra doble de aceptarme 2 veces la academia? El bagaje de versos que me sigue y mi exclusivo nombre de poeta. La poesía fue mi único vicio, mas son mis versos mi única defensa. E imponerme la prosa y el discurso, rigor fuera en vosotros y en mí mengua. ¿Qué discurso ha de hacer quien no lo tiene? ¿Sobre qué discurrir podrá aunque quiera, ni sobre qué podrá formar un juicio quien por vivir sin él hasta ahí llega? Yo, conculcando vuestras reglas todas, me hice famoso, de osadía a fuerza, atropellé y mordacé la crítica, sofoqué la razón y formé escuela. Inconsciente, es verdad, justicia hacedme, jamás cátedra abrí ni fundé secta. El 31 de mayo de 1885, don José Zorrilla, autor de decenas de magníficas obras, entre ellas el inolvidable don Juan Tenorio, aceptó al fin, después de 2 intentos infructuosos anteriores, ingresar a la Real Academia Española. No fue fácil para él hacer un discurso, y más difícil aún es hacerlo en verso. Pero Zorrilla no era hombre al uso, sino que en el sentido literal de la palabra era hombre extraordinario. Y pese a orgullos heridos, hombre humilde, tal como da fe el cierre de su mítica intervención de 1885. Pero aunque vivas siglos, ya mi gloria no podrás revivir, noble academia, ni en el cielo del arte hacer de nuevo brillar la luz de mi apagada estrella. No arrancarán del alma las espinas, las coronas que nimben mi cabeza, ni me hará creer el pueblo que soy grande, siendo cual son mis obras tan pequeñas. Este fue el discurso de José Zorrilla. Lo que acabamos de escuchar nos deja una reflexión importante sobre el arte de hablar en público. Muchas personas creen que un gran discurso depende de utilizar palabras complicadas, de memorizar cada frase a la perfección o aparentar una seguridad absoluta frente a la audiencia. Con el tiempo descubrimos que aquello que realmente permanece en la memoria de quienes escuchan es la autenticidad. La audiencia percibe inmediatamente cuando alguien habla desde la verdad y cuando intenta hacerse pasar por otro. La voz, la mirada, los silencios e incluso los movimientos del cuerpo terminan revelándolo todo. Por eso, las personas conectan más con quien habla con honestidad, con quien reconoce sus emociones y se atreve a compartir algo de sí mismo frente a los demás. No hace falta ser perfecto para conmover, hace falta ser humano. Porque cuando alguien habla con autenticidad, ocurre algo extraordinario. La audiencia deja de escuchar un discurso y comienza a escuchar a una persona. Vale la pena recordarlo la próxima vez que nos inviten a tomar la palabra frente a todos. Vamos a muy buen ritmo. Llevamos 2 historias de 4. Vámonos con la tercera. ¿Me apoyan con el audio, por favor? A ver, es que no puedo yo apagar aquí.
Hay un micrófono de Yuritze Mariela Ayala, ¿podrían apagarlo? O apágalos todos, Austria, y yo me vuelvo a... Ya. Nereida Fuerte Ortiz tiene su micrófono. Bueno, vamos a continuar. Nos vamos a ir a la tercera historia. Espero que estén interesados y que les esté resultando a todos ustedes atractivo para interesarse en la lectura. Nos vamos a ir a la historia que se llama La prisión. Si tienen el libro digital o en físico, vayan a La prisión, está en la página 47. El personaje del que vamos a hablar conoció la prisión más de una vez a lo largo de su vida. Conoció el encierro, la incertidumbre y el peso de los días que parecen no avanzar. En 1575 fue capturado y llevado a Argel, donde permaneció cautivo durante 5 largos años, bajo el dominio de los moros. Más adelante también estuvo preso en Castro del Río, en Córdoba, y tiempo después volvería a enfrentar el encierro en la cárcel real de Sevilla. La historia que vamos a compartir ocurre precisamente ahí, en Sevilla, durante uno de los momentos más difíciles de su vida, ya a una edad avanzada. Corría el año de 1597. Aquel hombre trabajaba como recaudador de impuestos y terminó encarcelado por irregularidades económicas relacionadas con su oficio. Imagínense por un momento esta escena. Una celda, el ruido de los cerrojos que se abren y se cierran, la humedad en los muros, la sensación amarga de haber caído en desgracia. Y aún así, en medio de aquel ambiente oscuro y sofocante comenzó a gestarse una de las obras más importantes de la literatura universal. Porque a veces, incluso en los lugares más adversos, la imaginación encuentra la manera de sobrevivir. Y hay historias que nacen allí, donde pareciera imposible encontrar la esperanza. El nuevo preso entró custodiado por dos de los porteros de la cárcel pública de Sevilla. Corría el año del Señor de 1597, y en aquella ciudad del sur del reino hacía un calor asfixiante. Pero esa no era ni de lejos la mayor preocupación de aquel preso, entrado en años, marcado por el tiempo y la guerra. Miraba atento a su alrededor. No era tampoco aquel su primer cautiverio y sabía que nunca se andaba con suficiente tiento en una cárcel. Tanto andar sirviendo al rey y así se lo pagaban. Entrad de una vez, le espetó uno de los porteros con desdén. El preso cruzó la puerta que llamaban del oro, y luego una segunda puerta, esta de reja, que llamaban puerta de hierro. Sin embargo, resopló de alivio cuando comprobó que no le obligaron a cruzar la tercera y última de las puertas de aquella terrible prisión, la de la Galera Vieja. Mal asunto que te metieran allí, con los prisioneros de la peor calaña, desertores, salteadores y ladrones de la peor estofa, con mucha sangre derramada, sin orden ni concierto. Llegados al patio de la fuente, le indicaron que subiera por la escalera. El reo recién llegado obedeció, disciplinado. No era momento de rebeldías absurdas. Tampoco es que estuviera resignado a ese destino, pero pensaba luchar contra aquel cautiverio de otra forma. Al poco, porteros y presos se encontraron en una galería de la planta primera con pequeñas celdas de ventanas aún más pequeñas. Todo allí era agobiante. El calor sevillano parecía que se metía en las entrañas y ahí se quedaba. Sudaba por todas partes. ¡Ahí! Y le empujaron con tal fuerza que se tropezó y dio con sus huesos en el duro suelo de aquella prisión. ¡Voto a Dios!, dijo al caer, pero se controló y no añadió más. El portero de la cárcel le miraba con quien espera una provocación para tener una buena excusa con la que descalabrarle. Uno nuevo, oyó el recién llegado entonces que decía alguien a su espalda. Se volvió y vio que un preso anciano le miraba sonriendo con una boca sin dientes y sucia. Tranquilo,
Aquí no se está tan mal. Allí afuera, y señaló la minúscula ventana de la celda, hay gente mucho peor que la que hay aquí adentro. El preso nuevo no respondió, aunque pensó que mucho había de cierto en aquella reflexión. Se levantó y se volvió raudo a la puerta para gritar una petición a los porteros que le habían traído y que ya se alejaban. No era queja sobre el trato recibido, era un asunto de más enjundia. Recado de escribir, y como fuera, que se volvieron con asco el preso, que de argucias y cautiverios entendía bien, mostró en su mano varias monedas, a la par que insistía en su ruego. Recado de escribir, háganme esa merced. El reo sabía que tenía derecho a ello, que cualquier preso tenía que disponer de la posibilidad de escribir al menos una carta a algún familiar o algún allegado o a quien se terciaria, según su juicio, para informar de su penosa circunstancia. Pero como también era hombre experimentado y conocedor de la miseria humana, ofreció las monedas para que se ablandara la mala voluntad de aquellos carceleros. Háganme esta merced, insistió cuando les daba el dinero. Los porteros no respondieron, pero se la hicieron, porque el dinero canta y abre caminos en todas partes, pero más que en ningún sitio en las cárceles, en las de antes y en las de ahora. Llegó entonces papel, una pluma y algo de tinta para escribir. El preso anciano que había hablado de la maldad de los de afuera vio cómo el nuevo reo tomaba el material que le habían traído para escribir y cómo se afanaba en redactar lo que parecía una carta, de muchas palabras juntas, para lo que él tenía acostumbrado ver en otros presos. El reo nuevo al fin entregó su carta a uno de aquellos porteros siempre mal encarados. Muchos son los que escriben rogando perdón a los jueces y pocos los que lo reciben, dijo el preso anciano. Lo sé, respondió el preso nuevo, pero yo he escrito al rey. Pasaron los días, no había respuesta del rey, y una tarde descubrió que no había soñado la primera noche que llegó ahí y que las voces de mujeres que se oían ocasionalmente en algunas horas nocturnas eran reales. El rey era hombre ocupado y tardaría primero en leer su carta y luego en reaccionar. Nuestro preso se armó de paciencia infinita del soldado en las largas campañas de guerra y al fin una mañana pidió de nuevo recado de escribir. ¿Más cartas al rey? Le preguntó con sorna el preso viejo. No, el rey responderá. Hay que darle tiempo. Entre tanto, escribiré. Poca cosa más se puede hacer aquí. El preso viejo se acercó y miró a aquel veterano de guerra que se afanaba en sostener bien el papel que le habían traído con un muñón que tenía por toda mano en el brazo izquierdo. ¿Es herida de guerra, cierto? Indagó el preso viejo con curiosidad infinita. De guerra, sí, dijo el preso nuevo sin levantar la mirada. El otro intentó discernir la escritura, pero apenas sabía leer y se volvió a su jergón. El preso nuevo llevaba días con la idea en la cabeza, con una historia de esas, de novela. Tenía que distraerse o se volvería loco. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. Empezó con decisión y con decisión siguió un par de horas hasta que se le acabó la tinta y el sol dejó de iluminar bien. Ahora, esa misma cárcel sevillana tiene una placa justo en la esquina de la calle Sierpes con Francisco Bruna, que reza: en el recinto de esta casa, antes cárcel real, estuvo preso Miguel de Cervantes Saavedra. Y aquí se engendró para asombro y delicia del mundo el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Así que el propio Miguel de Cervantes dejó escrito en el prólogo de la primera parte de Don Quijote que aquella obra fue engendrada en una cárcel. El Quijote sigue sintiéndose tan humano, porque no nace de la perfección, nace desde la experiencia de vivir, desde esa desolación, desde esa incertidumbre sobre el futuro. Y vivir para Cervantes era una aventura llena de contradicciones.
En la novela vemos a un hombre que intenta escapar de la realidad a través de los libros, un hombre que decide mirar el mundo desde la imaginación, los ideales y la esperanza, alguien que transforma molinos en gigantes y caminos polvorientos en escenarios épicos. Cada lector lleva consigo una manera distinta de interpretar el mundo y la vamos construyendo con nuestros recuerdos, experiencias, heridas, sueños y lecturas. Tal vez por eso un gran libro nunca termina de decir lo mismo. Cambia junto con quien lo lee. Y el Quijote posee esa rara capacidad de seguir dialogando con cada generación. Don Quijote decide vivir bajo ciertos principios. Cree en la justicia, cree en la dignidad, cree que vale la pena ayudar a quienes sufren y enfrentarse a un mundo injusto, aun cuando el resultado parezca absurdo. Hay algo admirable en esa obstinación, porque en el fondo todos necesitamos creer que el mundo puede ser mejor de lo que es. Por el otro lado está su compañero de armas, Sancho. La tierra frente al ideal, la realidad, el sentido práctico frente al sueño. Y entre ambos surge algo extraordinario, la amistad, construida a través del diálogo, de los caminos compartidos y la necesidad humana de acompañarse en medio de la incertidumbre. Por eso duele tanto el final, porque cuando Don Quijote pierde la capacidad de imaginar, cuando abandona aquello que le da sentido a su existencia, entonces la vida comienza a apagarse. Hace poco se estrenó en Netflix la película El cautivo, y es una historia que recrea los años de cautiverio de Cervantes en aquella primer cárcel en Argel y permite conocer de cerca las experiencias que terminarían alimentando su capacidad extraordinaria para narrar historias. Y quizá ahí entendemos algo importante. El Quijote no pertenece a Cervantes, pertenece a quienes lo han leído, a todos los que alguna vez sintieron incomprensión o a quienes siguen defendiendo ideales aun cuando el mundo los considere imposible. Incluso en el musical de El Hombre de la Mancha se habla de esa canción de Sueño Imposible. ¿Y por qué leerlo hoy? Porque sigue siendo un libro capaz de hacernos reír, pensar y cuestionarnos. Mezcla realidad y ficción de una manera que cambió para siempre la literatura. Habla de libertad, de amistad, dignidad y del hecho de cada persona a perseguir aquello en lo que cree. Y con esto damos ingreso a la última historia que vamos a compartir y que da título al libro que nos ocupa el día de hoy. Frankenstein. La noche en que Frankenstein leyó El Quijote. Viajemos hacia otra obra, que en más de 2 siglos después de su publicación continúa provocando preguntas inquietantes sobre el ser humano, la ciencia y los límites de nuestra ambición. Hablemos de Frankenstein. Fue publicado en 1818 por Mary Shelley. Este libro se convirtió en una de las historias más influyentes de la cultura moderna y es considerado por muchos como el primer gran relato de ciencia ficción. Ha pasado el tiempo y la imagen de este Frankenstein se ha desvirtuado. Se le han agregado nuevos mitos y nuevas maneras de concebirlo. El personaje terminó atrapado en el imaginario del cine de terror, con laboratorios oscuros, tormentas eléctricas, una criatura perseguida por el miedo de los demás. Sin embargo, la novela tiene más que eso y cosas muy interesantes. Habla de la soledad, del rechazo, de la responsabilidad sobre aquello que creamos, del deseo humano de romper límites que antes parecían imposibles. En muchos sentidos, la obra de Frankenstein dialoga con el antiguo mito de Prometeo. De hecho, es el título completo de Frankenstein, porque Frankenstein era el Prometeo moderno, aquel personaje que desafió a los dioses al entregar el fuego a la humanidad. Refleja las inquietudes de una época marcada por la revolución industrial, cuando la ciencia y la tecnología comenzaban a transformar el mundo a una velocidad nunca antes vista. Y por eso se siente tan actual, porque las preguntas que plantea Mary Shelley todavía nos acompañan. ¿Qué ocurre cuando el conocimiento avanza más rápido que nuestra capacidad ética? ¿Hasta dónde debería llegar la ciencia?
¿Estamos preparados para asumir las consecuencias de nuestras creaciones? La novela también anticipa inquietudes que hoy forman parte de nuestra realidad cotidiana. Víctor Frankenstein sueña con vencer la enfermedad, detener el deterioro humano y desafiar a la muerte misma. Esa búsqueda, vista desde nuestro presente, recuerda mucho de los avances científicos que hoy nos parecen muy normales. Trasplantes de órganos, prótesis artificiales, implantes tecnológicos, experimentos relacionados con la inteligencia artificial o con la modificación genética. Y aún así, hay quienes desean ir todavía más lejos, alargar la vida indefinidamente, fusionar el cuerpo y la tecnología, conservar la mente humana dentro de sistemas digitales, convertir al ser humano en algo distinto de lo que ha sido durante siglos. Así que resulta impresionante pensar que una novela escrita hace más de 200 años continúe en diálogo con debates científicos, filosóficos y sociales del siglo XXI. Ahí está la grandeza de ciertos libros. No envejecen, están en espera de que las nuevas generaciones descubran que estas páginas siguen hablando de nosotros. Ahora que conocemos parte de las ideas que rodean esta obra, hay que preguntarnos algo todavía más fascinante. ¿Cómo nació este libro? ¿Cómo nació Frankenstein? Detrás de esta historia existe otra historia igual de extraordinaria. Así de que nos vamos a leer el último de los 4 capítulos que decidí compartir con ustedes el día de hoy. Búsquenlo, La noche en que Frankenstein leyó El Quijote, página 84. ¿Leyó Frankenstein alguna vez El Quijote? Vamos paso a paso. Era el verano de 1816. Mary Shelley y su esposo, el también escritor Percy Shelley, acudieron a Suiza a una hermosa casa en las montañas que su amigo Lord Byron tenía en aquel lugar. Ahí disfrutaban todos los invitados de un maravilloso verano alpino, henchido de bosques, valles y senderos por los que a menudo caminaban para ejercitarse al tiempo que así admiraban los espectaculares paisajes de aquel territorio. Pero un día, en uno de esos frecuentes cambios meteorológicos propios de las zonas montañosas, las nubes taparon el sol y las lluvias interrumpieron sus excursiones. Y no solo por una jornada o dos, sino que la lluvia pareció encontrarse cómoda entre aquellas laderas verdes y decidió instalarse por un largo periodo. Byron, el matrimonio Shelley y el resto de los invitados optaron entonces por reunirse a la luz de una hoguera que ardía en una gran chimenea de la casa en la que se habían instalado. Y ahí, entre copa y copa de vino, deleitarse en la lectura en voz alta que Percy Shelley realizaba de diferentes clásicos de la literatura universal. Percy Shelley era un reconocido poeta que, como Byron, había tenido que escapar de Inglaterra por el revolucionario tono de muchos de sus poemas contra el gobierno conservador británico, que se oponía, entre otras cosas, a cambios en una vetusta ley electoral que impedía que los barrios obreros tuvieran los mismos representantes parlamentarios que las zonas rurales más conservadoras. El caso es que Percy sabía leer en público y declamar de modo que agitaba los corazones o despertaba la imaginación de quien le escuchara. Lo que sabemos con detalle, porque todo esto nos lo cuenta la propia Mary Shelley, su esposa, por un lado en el prólogo de su obra de Frankenstein y por otro en su propio diario personal, en donde día a día la intrépida autora se tomaba la molestia de dejar constancia de todo aquello que había hecho cada jornada. Unos escritos que ahora constituyen una pequeña gran joya para críticos literarios y curiosos de toda condición, entre los que me incluyo, dice el autor. Así, Mary nos describe cómo Lord Byron, uno de esos interminables días de tormenta veraniega, sin posibilidad de poder salir a la montaña o realizar cualquier otra actividad en el exterior de la casa, se levantó y lanzó un gran reto, como no podía ser de otra forma, teniendo en cuenta a muchos de los allí presentes. Se trataba de un reto literario. Les propongo un concurso.
¿Qué tipo de concurso?, preguntó Percy, intrigado, y poniendo palabras a la curiosidad de todos los presentes. Propongo, empezó entonces Lord Byron, que cada uno de nosotros escriba un relato, una historia de terror, dijo bajando la voz envuelto en las sombras que proyectaba el fuego de la chimenea. Y el que consideremos como el relato más terrorífico, ese ganará el concurso. Era sin duda un desafío apasionante y más aún teniendo en cuenta el saber hacer literario de muchos de los allí reunidos. Pero la brillante idea, no obstante, cayó en el olvido con rapidez en cuanto salió el sol y regresó el buen tiempo. Byron y Percy Shelley eran grandes escritores, pero eran inconstantes. Y pronto dejaron las plumas y la tinta y las palabras escritas y se adentraron de nuevo en los hermosos bosques de los Alpes. Por el contrario, Mary Shelley, mucho más disciplinada que cualquiera de sus amigos, no se dejó distraer o tentar por las maravillas de la naturaleza, sino que prefirió permanecer en aquella casa. Día a día, noche a noche, engendró la maravillosa novela titulada Frankenstein o el moderno Prometeo. Por cierto, Frankenstein no es el monstruo o la criatura como cariñosamente la define la propia Mary Shelley, sino Víctor Frankenstein, el doctor que la crea, aunque todos pensemos siempre en esta criatura cuando oímos el apellido del doctor alemán. Pero lo más interesante de esta historia es que la escritora no creó esta novela de la nada absoluta, sino imbuida por esos espacios montañosos que la rodeaban. Y muchas montañas y frío y nieve hay, sin duda, en el libro que escribió, que abre con un viaje en una región polar. Y también influida de una forma u otra por las maravillosas lecturas que su esposo Percy seguía haciendo por las noches junto a la chimenea de grandes clásicos de la literatura. Mary escribía sobre todo durante el día, pero seguía compartiendo con todos las veladas de lectura colectiva, donde su marido proseguía deleitándolos con su mágica dicción, que estoy seguro de ello, debía de dar vida a cada uno de aquellos personajes que aparecían en las novelas seleccionadas. Y una noche especial, tras largas caminatas para unos en la montaña y una intensa sesión de escritura para Mary, Percy eligió una obra maestra de la literatura española traducida al inglés, Don Quijote. Así lo recoge Mary Shelley en su diario, en la entrada del 7 de octubre de 1816. Percy lee Curtius y Clarendon, escribir Percy lee Don Quijote por la noche. Y así siguió su marido leyendo cada noche durante todo un mes entero inolvidable para la historia de la literatura universal, en el que Mary escribía su gran novela. Hasta que el 7 de noviembre, Mary anota en su diario, escribir Percy lee Montaigne por la mañana y termina la lectura de Don Quijote por la noche. Mary Shelley se enamoró de la literatura mediterránea y en particular de Cervantes, ya fuera por la pasión con la que Percy leyó aquella traducción del Quijote o por sus largas estancias en países del sur de Europa. El hecho es que Mary Shelley, años después, escribiría la más bien documentada y aún más que interesante vidas de los eminentes hombres de la ciencia y la literatura de Italia, España y Portugal, donde, entre otros muchos autores italianos y portugueses, biografiaba también las vidas de poetas, dramaturgos y novelistas españoles como Boscán, Garcilaso de la Vega, Cervantes, Lope de Vega, Góngora, Quevedo o Calderón de la Barca. Y es que Mary Shelley hablaba inglés, francés, italiano, portugués y español. ¿Y cómo aprendió español? Muy sencillo, entre comillas. Tanto le gustó el Quijote y su lectura por parte de su esposo, que 4 años después, en 1820, volvió a leerlo, después de haber iniciado el estudio de español, pero esta vez lo leyó directamente en castellano. Y tal es la pasión que Mary Shelley sintió por esa gran obra, que el lector curioso encontrará una referencia a Sancho Panza en el prólogo de Frankenstein, igual que podrá observar que la novela de Mary Shelley presenta un relato a través de múltiples narradores, el aventurero Walton, el doctor Frankenstein y hasta el propio monstruo. Es decir, la misma técnica narrativa que Cervantes usó para el desarrollo del Quijote, narrado por alguien que encontró un supuesto original en árabe
que debe traducir una tercera persona y donde cada uno quita y pone según le place. Y por si quedan dudas, Mary Shelley decidió recrear la famosa historia del cautivo del Quijote, primera parte, en el capítulo 14 de la versión corregida de 1831 de Frankenstein, para que se hagan una idea de las similitudes. En la historia del cautivo del Quijote, un cristiano secuestrado en un país musulmán es rescatado por una musulmana que está dispuesta a abrazar la fe cristiana desposándole con el cautivo cristiano al que va a ayudar a escapar. Mientras que en la novela de Mary Shelley, la monstruosa criatura creada por el doctor Frankenstein conocerá a Safi, una musulmana cuyo padre está preso en la cárcel de París y será ayudado por un cristiano que ama a Safi. Las conexiones entre ambos relatos son evidentes, pero no lo digo yo, lo dicen otros académicos que han hecho estudios al respecto. Hoy día, no obstante, no corren tiempos tan buenos para el bueno de Don Quijote. Recuerdo aún abrumado una anécdota que me contaron no hace mucho. En una cadena de librerías decidieron que a partir de ahora sería un programa informático el que decidiría qué libros debían de permanecer en las estanterías y cuáles, por el contrario, deberían ser retirados, ya que nadie había adquirido ningún ejemplar en varios meses. A la hora de realizar el trabajo de retirada, que de los ejemplares que no eran vendidos, se externalizaba el trabajo contratando a alguien para esa tarea concreta. Pues ver qué libros marcaba en rojo el programa, buscarlos en los anaqueles y retirarlos en caja solo requería saber leer. El caso es que el programa informático no atendía ni siquiera al hecho de que ciertas obras maestras de nuestra literatura han quedado reducidas a lecturas obligatorias de diferentes estudios y que por tanto solo se venden al principio del curso académico. El empleado contratado en una de esas librerías realizaba con eficiencia su trabajo cuando una de las libreras, algo veterana en estas lides, le detuvo un instante y le dijo: Disculpa, pero ese libro no lo retires, por favor. El muchacho estaba siendo muy concienzudo en su tarea y tuvo miedo de que se detectara que no había sido escrupuloso en la realización del trabajo que le habían contratado. Y con el libro en cuestión aún en mano argumentó: es que el título de este libro viene marcado en rojo en el programa. La veterana suspiró. Ya, bueno, no importa, yo asumo la responsabilidad. Como imaginarán, el libro en disputa no era otro que el ejemplar del Quijote. Conclusión: si Mary Shelley aprendió español para poder ya no leer, sino degustar el Quijote, ¿no deberíamos todos los que ya tenemos la fortuna de saber español encontrar algún momento de nuestra vida para zambullirnos, aunque solo sea un rato, en alguno de los maravillosos relatos que pueblan la irrepetible historia del maravilloso Don Quijote? Y pronto, antes de que los programas informáticos decidan que ya no podemos leerlo. O para ser más justo, antes de que quienes programan los programas informáticos decidan que ya no debemos leerlo. Quizá ahí entendemos también la importancia de Miguel de Cervantes y de Don Quijote dentro de la historia de la literatura. Imaginen durante aquellas noches de lectura en voz alta que más tarde inspirarían a Mary Shelley a crear Frankenstein. Las grandes obras dialogaban entre sí. Ideas, personajes, emociones iban pasando de una mente a otra, demostrando que la literatura nunca nace en aislamiento. Cada libro conversa con los que ya existieron antes. El Quijote ocupa un lugar especial en esta conversación. La obra de Cervantes transformó para siempre la manera de narrar. Por eso se considera la primera novela moderna, porque abrió una puerta que otros escritores continuarían cruzando siglos después, entre ellos Mary Shelley. Y quizá eso es lo más fascinante de la literatura, descubrir que los libros nunca terminan cuando cerramos sus páginas, siguen viajando a través del tiempo, influyendo en nuevas generaciones de lectores y escritores. Un libro inspira otro libro, una historia despierta otra historia. Y así, palabra tras palabra, la imaginación humana continúa construyendo memoria. Hoy recorrimos historias y autores que desde distintas épocas y contextos
continúan dialogando con nuestra imaginación y nuestra manera de entender el mundo. Nos acercamos al universo de J. K. Rowling, caminamos en las sombras románticas de José Zorrilla, conocimos parte del origen de Frankenstein junto a Mary Shelley y volvimos a los caminos de Don Quijote de la Mancha con Miguel de Cervantes. Y resulta muy oportuno haber compartido esta lectura precisamente en estas fechas. Hace 2 semanas conmemoramos en nuestros planteles y centros de trabajo el Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor, celebrado cada 23 de abril por iniciativa de la UNESCO para fomentar la lectura, reconocer la importancia de los libros y valorar el trabajo de quienes los escriben. La fecha no fue elegida al azar. Recuerda el fallecimiento en 1616 de figuras fundamentales para la literatura universal, entre ellas Cervantes y Shakespeare. El día de hoy dejé fuera la quinta narración, ya por el tiempo, que es sobre Shakespeare. Dos autores separados por la geografía y el idioma, pero unidos para siempre por la fuerza de sus palabras. Espero que el libro compartido el día de hoy haya despertado su curiosidad y les deje el deseo de acercarse nuevamente a la lectura. Tal vez alguno de estos autores termine acompañándolos más adelante en otro momento de sus vidas. Muchas gracias a quienes se conectaron, a la maestra Austreberta por encabezar con liderazgo este proyecto del programa LECO BAEM, a todos los que son responsables del programa en los distintos planteles y centros de trabajo, a los estudiantes que pacientemente han estado con nosotros escuchándonos esta mañana. Espero que haya sido una buena oportunidad de seguir conectados con los libros, porque l'Eco-BAEM es una realidad cuando nosotros tomamos un libro y nos hacemos de él para ser más inteligentes. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, maestro Juan Anastasio. Les invito a que le demos un aplauso virtual a nuestro ponente. Muchísimas gracias por haber compartido este libro que habla de libros, por llevarnos a realizar este viaje mágico por la historia de la literatura universal. Pocas veces nos hemos ocupado, nos hemos detenido a investigar qué hay detrás de cada obra literaria. Y hoy nos hemos podido percatar que cada obra tiene su propia historia, que jamás nos hubiéramos imaginado, y que las mejores obras literarias nacieron de las peores noches de sus autores. Muchas gracias y felicidades. A continuación, llega un momento muy importante, que es un momento para preguntas, para respuestas, para dialogar con nuestro ponente. Y este espacio, esta actividad la va a coordinar, la va a moderar un compañero, el maestro Gabriel Argenis, del SEM Pátzcuaro. Y le paso el uso de la voz para que inicie esta actividad. Recibámoslos con un aplauso virtual. Adelante, maestro. Muchas gracias, estimada Austroberta. Mucho gusto, maestro Juan Anastasio. Saludos a los muchos conectados en todas partes de nuestro maravilloso Michoacán. Tenemos poco tiempo. Vamos a hacer esta sesión de diálogo. En lo que comento algo brevemente, pues los invito a que preparen y piensen em, alguna pregunta, algún comentario breve para el ponente. Pues muchas gracias por darnos una muestra acerca de este libro que me parece que es muy ameno y que puede servir mucho como, no como una ventana, no como una puerta, sino como muchas ventanas, muchas puertas a la literatura. Em, yo en lo particular, pues todo leer el libro, ahora escucharlo, Jóvenes, me allá hace nos pensar ponemos. en varias ideas.
vinculado con otras actividades y que se han llevado a cabo aquí y en otros lugares. Y es la idea de cómo la literatura se entreteje con la vida cotidiana. O sea, la literatura no es algo aislado, no es algo aséptico, no es algo libre de complicaciones, de dificultades, de dramas, ¿no? Entonces, la gestación de una obra eh, y además que se comparte, que se publica, como vimos en estos casos, como podemos encontrar más en el libro. eh, Fabián, Esteban, ¿puedes apagar tu... Gracias. Podemos encontrar más ejemplos de cómo estas complicaciones, y esto me lleva a una constante invitación a mí mismo y a todos con los que tengo el contacto de hablar de literatura, y es pues que se acerquen, y ese acercamiento no solamente a la lectura, sino eh, que tengamos conciencia de la múltiple presencia de la literatura en nuestras vidas y de su potencial. Nosotros podemos escribir, no es fácil. Como tampoco es fácil leer El Quijote en primera instancia, pero uno le puede agarrar mucho gusto a lecturas como estas. Bueno, dicho esto y también agregando la información de que se compartirán kits de libros virtuales, incluido el que ahora analizamos, pero para ello se les pide que por favor pongan sus datos, en especial un correo, para que por ese medio se les comparta. Bueno, dicho esto, los invito a que hagan una pregunta, un comentario. Para ello les pido que levanten la mano virtualmente. Y bueno, en lo que se animan, em, hablando de las múltiples conexiones, justo al leer el- el pasaje de Cervantes, recordé pues esta película que también que ya se mencionó, que es una buena recomendación, y además encontraba muchos eh, paralelismos justo con el relato y con lo que hace Santiago Posteguillo. E igual para incentivar el que se acerquen a esta película, que a mí al menos me motivó a volver a leer a Cervantes y leer lo que no he leído de él. Tiene ahí un elemento controversial que justo es fruto de lo que hacen tanto los guionistas como los novelistas históricos, que a partir de la imaginación tienen que reconstruir cosas que no están muy claras, ¿no? Y además este director, Alejandro Amenábar, que es el director de El Cautivo, también tiene otra película muy interesante que tiene que ver mucho con la literatura y los libros, y también con uno de los capítulos de este libro, que se llama Ágora, que tiene que ver con la Biblioteca de Alejandría, y una filósofa defensora de los libros antiguos, Hipatia. Entonces, ahí podemos encontrar múltiples conexiones: literatura, cine, vida. Adelante, Blanca Ruán. Muchas gracias. En principio, pues saludar a mi querido amigo Juan Anastasio, de quien siempre, pues es un privilegio escucharlo con esa voz, esa manera de transportarnos y de adentrarnos en la literatura, y comentarles que también ha sido un goce y un privilegio observar a los jóvenes adentrarse en esta muy atinada y considero muy actual lectura, muy digerible y muy atractiva para los jóvenes. De repente podemos tener limitaciones en los planteles, como desde una conexión, pero también cómo podemos tener la oportunidad de salvar esas limitaciones. Yo les platico que con mis estudiantes, además de seguir la lectura a través de la imagen y el audio, lo estaban llevando a cabo en el teléfono.
de repente una de las jóvenes comenta, oye, el maestro se saltó, ya me perdí. Y bueno, ahí hay una oportunidad para evidenciar y poder constatar que los jóvenes están metidos en la lectura, que están concentrados y que tienen esa habilidad para darse cuenta de ese salto. Y también para comentarles que, dada la extensividad de las lecturas y el tiempo reducido, pues el lector, sí, quien nos está llevando esta actividad de lectura en voz alta, pues hace esos giros, pero también con cierta intencionalidad. Y bueno, no quiero dejar de felicitar y saludar con mucho aprecio y mucho respeto a mi querida amiga, la maestra Betty, por potenciar y facilitar estas acciones. Me parece que es una manera extraordinaria de escucharnos, de vernos a lo largo y ancho de la geografía de nuestro estado y de saber que aun cuando estemos en Cojumatlán, el último municipio de Michoacán, con una identidad más cercana a Jalisco, a la capital Guadalajara, pues desde la capital de Morelia también nos incluyen, también nos podemos insertar y también podemos participar. Muchas felicidades, querida maestra Betty, muchas felicidades con Anastasio, compañero Argenis, que esto pues vuelva a ser pronto y seguramente estaremos participando con mucho entusiasmo. Muchas gracias. Muchas gracias, Blanca Ruán. Maestro Juan Anastasio, algo que quiera comentar. En efecto, de eso se trata la lectura interpretativa, de ir tratando de sacar las partes más jugosas, más interesantes del texto, porque si se fijaron los que fueron siguiendo la lectura, hay partes que son como anotaciones que el autor hace para explicar su cuestión personal a partir de lo que la historia que está narrando le provocó o le sucedió. Considero que eso puede ser interesante para algunos, pero no para todos. Así que obvié esas partes para irnos a lo fundamental, sobre todo teniendo en cuenta el tiempo. Y fue por eso que eliminé una de las historias que era también muy interesante sobre Shakespeare, la duda de si él fue el que escribió realmente todas sus obras, pero ya quedará pendiente para más adelante. Gracias, maestro Arrua. Muchas gracias, maestro Juan Anastasio. Invitamos a una participación más. En lo que se animan, aquí leo un mensaje del chat muy interesante por parte de Fide, que parece que se inspiró por lo dicho y nos dice, gracias, maestro Juan Anastasio y maestra Austroberta. Con fe, lo imposible soñar. Al mal, combatir sin temor. Luchar contra el miedo invencible. Buscar la verdad del error. Vivir con los brazos abiertos por ser siempre fiel a su ideal. Nos saluda desde el plantel de Contepec. ¿Alguien más que quiera compartirnos una duda, un comentario? Bueno, yo aprovecho que me están dejando para preguntar al maestro Juan Anastasio, ¿tiene algún capítulo favorito de este libro? Eh, o uno que considere especialmente relevante. Todos tienen mucha relevancia, pero este, varía un poco eso. Son 21 historias. Cada una de las historias que maneja Posteguillo aquí nos deja algo y realmente levantaron o despertaron mi curiosidad. Me quedo con esta de la de Mary Shelley. Fue en donde más hice anotaciones. Es la que da el título. Por el título compré el libro. Me llamó mucho la atención y quería ver cuál era el vínculo entre las dos obras porque intuía que sobre eso iba a ser. Y cuando empiezo a leerlo, encuentro un libro mucho más fácil de lectura y lo que me atrajo del libro pues está resumido en 5 páginas. La lectura se va rapidísimo. Quiero decirles que cuando llego a mi plantel y después de checar mi entrada, antes de que empiece mi primer clase a las 7:30, yo tengo que checar a las 7. Esa media hora la dedico a leer y en 2 mañanas
de media hora, leí el libro completo y lo degusté y lo subrayé y marqué porque me atrapó la forma tan dinámica que tiene él. Así que el capítulo que más disfruté fue ese, el que da origen al título del libro y está en la página 81. Así que fue uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es el noveno texto. El noveno texto. Muchas gracias, maestro Juan Anastasio. Sí, reiterar y bueno, con eso concluir esta parte, que es una lectura muy amena, muy diversa. Los capítulos no son muy extensos, entonces, como mencioné, no es una ventana, son muchas ventanas de acceso a la literatura y a un panorama más amplio acerca de la literatura. Bueno, em, cedo paso, no cedo, paso la palabra a la estimada Austroberta. Muy bien, pues muchísimas gracias, maestro Juan Anastasio. Como siempre, nos regalas tu tiempo, nos regalas tu esfuerzo, tus conocimientos, nos regalas y nos compartes ese entusiasmo por la lectura. Creo que más de algunos nos quedamos esta mañana muy motivados. Yo al menos quedo muy motivada para leer Don Quijote. Y los que ya lo leyeron, pues para releerlo, perdón. Y bueno, pues a nombre de nuestras autoridades educativas, quiero hacerte entrega virtualmente de este reconocimiento que dice: el Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán otorga el presente reconocimiento al doctor Juan Anastasio Escobedo Díaz por su valiosa participación en la lectura interpretativa del libro La noche que Frankenstein leyó el Quijote, del autor Santiago Posteguillo. Morelia, Michoacán, mayo 6 de 2026, ingeniero David Alfaro Garcés, director general. Pues muchas gracias y también agradecer a todos los participantes, docentes, directivos, estudiantes. Sobre todo vi varios grupos de estudiantes que están aquí un poco inquietos, pero están, eso vale muchísimo. Y al público en general, maestra Josefina, gracias por acompañarnos y espero la próxima también puedan conectarse con nosotros y participar. Entonces, si alguien más quiere agregar algo, porque de lo contrario, cerraríamos esta sesión. A mí me gustaría agradecer también al maestro Gabriel Argenis por Ay, su sí, intervención el perdón. día de hoy. Creo que esto cambió la dinámica que se venía teniendo y eso da entrada a que otros maestros también se vayan incluyendo en estos proyectos. La idea es de que este no sea un foro personal, es un foro de apoyo, pero tenemos la intención de que sean otros los maestros quienes también hagan uso de estas pantallas a través de Zoom para promover la lectura. Y está pendiente un taller que pretendo dar sobre lectura interpretativa. Para aquellos que estén interesados, la maestra Austreberta les comunicará en el chat del ECOBAEM para cuándo está programado para aquellos que deseen incorporarse al taller. Y así que muchas gracias, maestro Gabriel. Sus opiniones también son muy valiosas y percibo un amplio interés y conocimiento en torno al lenguaje y a la literatura. Gracias. Habíamos planeado con la maestra hacer una lectura interpretativa en inglés dirigida a maestros de inglés, a alumnos de varios niveles y a todos aquellos interesados. Si esto sigue así, será la lectura del libro de Frankenstein, pero en inglés. Así que serán los comentarios en inglés y parte de su lectura. Ojalá que eso también les pueda resultar interesantes. Gracias, maestra Austroberta. Muchas gracias y muchas gracias, maestro Gabriel. Y esperemos nos apoyes próximamente en todas las actividades y además él va a participar ya con alguna lectura, ya está en la fila. Muchas gracias. Es un gusto. Hasta la Gracias. próxima.